Buenos días, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Racenia Rodríguez y soy maestra y misionera por la gracia de Dios. Mi deseo es poder llevar el shalom de Dios a todos mis hermanos sin importar el pueblo, raza, lengua o nación. El Señor nos ha regalado un pasaporte con el cual nosotros podemos cruzar muchas fronteras y este no tiene fecha de vencimiento ni tampoco tiene límites. Sin embargo, me he encontrado que la principal frontera con la cual nosotros tenemos que enfrentar es la frontera del miedo. Sí, este enemigo silencioso, el cual siempre trata de paralizarnos y el cual no nos permite crecer espiritualmente, pero podemos vencer esta frontera con la fe. En este momento me gustaría compartir con todos ustedes una exégesis contextual que se encuentra en el pasaje de Jeremías capítulo 5, versículo 21 al 31. En este pasaje escogido lleva como tema impiedad de Jerusalén y de Judá. Para ello es muy importante conocer la misión y el misionero. Aquí nos encontramos a Jeremías, hijo de Hilcía, el cual provenía de una familia sacerdotal de Ananot. El nombre de Jeremías significa Dios pone orden. Y este comenzó su misión profética siendo muy joven. Algunos especulan que tendría entre 18 a 20 años y que se encontraba en la finca de su padre cuando recibió el llamamiento. El libro de Jeremías es el segundo en el canon de los profetas mayores y su contenido nos revela los sentimientos de este autor, de este profeta. Era cariñoso, tierno, gentil, tanto así que pareciera que no fuera apto para la misión. Pero esto, ¿sabe qué? Nos termina de confirmar lo que ya sabíamos, y es que Dios es el que elige al misionero y a este le toca cumplir con la misión de Dios. Y es lo que afirma también el autor René Padilla en su libro Bases Bíblicas en el capítulo 6, donde dice que Dios había llamado a Jeremías y sale al encuentro de este sacerdote y lo hace profeta. Cuando escudriñamos los versículos del 20 al 24 del capítulo 5 del libro de Jeremías, podemos ver que Dios se refiere a Israel como un pueblo necio, rebelde y sin entendimiento. ¿Qué les recuerda esto a ustedes hoy en día? Personas sin corazón, que poseían facultades intelectuales, pero no la usaban como debían de ser. Le atribuye una fuerte inclinación a lo malo por la falta de temor de Dios. Ahora, cuando leemos del versículo 25 al 31, aquí podemos ver cómo les muestra cuán grandes eran sus pecados y el daño que éste les había hecho. Sus iniquidades habían estorbado para que ellos no pudieran recibir las bendiciones de Dios. Aquí podemos encontrar entre los pecados que se les acusa la injusticia, la hipocresía, la obstinación, la corrupción general, la idolatría, el adulterio, la falta de temor a Dios, la violencia y la corrupción. Qué triste que hoy en día sigamos viviendo estas mismas cosas. Qué triste que hoy en día no hemos aprendido nada, a pesar de todo lo que la palabra de Dios nos viene enseñando. Podemos ver las injusticias que estamos viviendo. Podemos ver la discriminación de raza que estamos viviendo. Durante la pandemia fue terrible. Durante la pandemia muchas personas se olvidaron totalmente de que Dios existía. El miedo, la presión social, el temor a contagiarse hicieron que muchas personas reaccionaran de una manera, que nadie se lo esperaba. La muerte de muchos familiares, las limitaciones, la falta de fe hizo que muchas personas se alejaran de Dios. Aquí vemos que aunque Dios amenazaba al pueblo de Israel con castigos terribles y le decía que si de seguir así iban a ser llevados al cautiverio, a servir a un enemigo en tierra ajena, podemos notar entre línea y línea la misericordia de Dios para con su pueblo y su disposición de no destruirlo del todo.
En medio de la circunstancia que vivimos, así como estuvimos en la pandemia, que todavía hay personas que están con secuelas de depresión, de tristeza y todavía no se reponen a este periodo terrible que estuvimos viviendo, podemos ver la misericordia de Dios sobre sus hijos, su amor que nos recuerda cada día: yo estoy con ustedes. La Biblia nos enseña que cuando somos bendecidos, no es solo para que nosotros nos sintamos bien, felices y cómodos, sino para bendecir a otro. Dios escogió a su iglesia para bendecir a las naciones. Pero aunque el plan de Dios fue claro, muchos se han desviado de su propósito. Los israelitas lo hicieron, los fariseos, y hoy en día vemos lo mismo. Muchas veces nos enamoramos de la bendición y nos olvidamos de la misión. Y quiero aprovechar para aclarar lo siguiente: la obra misionera no es un simple ministerio, la iglesia es misión. Qué triste ver cómo la corrupción en la actualidad se ha ido extendiendo hacia todos los países latinoamericanos y ya lo ven como algo natural, como un estilo de vida. Por eso René Padilla nos hace un llamado de advertencia y que tengamos cuidado para que la misión cristiana no caiga en la trampa de la corrupción generalizada. Nos habla de varios tipos de corrupciones que son muy comunes. Yo puedo hablar en mi ciudad, en mi comunidad, lo que yo he visto, y es la transparencia de motivos. Este tipo de corrupción monetizada, este tipo de corrupción que se da la tarea de usar el evangelio como una excusa, un escudo para ellos obtener algún tipo de beneficio. Tristemente esto hace daño a la misión, hace daño al evangelio, hace que muchas personas ya no crean en los llamados evangelistas, profetas y pastores, porque ellos lo que piensan es que están atrás del dinero. Muchos se escudan detrás del evangelio como una fachada para autoenriquecerse, cuando Dios nos ha llamado a ser instrumento de paz, sal y luz en esta tierra. Siempre aconsejo a todos mis discípulos que no dejen de estudiar, que no dejen de escudriñar la palabra, porque ahí encontramos la verdad. Ella es la que da testimonio de Cristo. Ahí está todo lo necesario. Ahí está la revelación que nosotros necesitamos para no dejarnos engañar. Como iglesia tenemos que despertar. Como iglesia tenemos que ser voz, tenemos que ser luz. Tenemos nosotros que abrir nuestra boca y defender el evangelio. No nos podemos quedar callados. Ya pasamos una pandemia, fue muy triste. Debemos de aprender de la experiencia. Debemos estar preparadas las iglesias, tener suministro necesario, tener los primeros auxilios, ser de ayuda. Vamos a preguntarle al Espíritu Santo cómo podemos mejorar. Vamos a reunirnos con los pastores, con los líderes de la iglesia. Vamos a compartir ideas, vamos a sacar un plan de acción. Vamos a seguir adelante. Shalom. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.